Yo las veo bien. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Se ve bien? Sí, todo bien. Se ven bien. Perfecto. Y sí, bien. Bueno, me voy a ver cuto, pero pues ya ni modo, es parte de la cámara, ¿no? Bien. Entonces vamos a irnos a la parte de cálculo integral. Como es costumbre, me pongo en esta posición porque ahí me veo. Como es costumbre, la parte, el inicio de las clases, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por cálculo integral? ¿Qué es lo que han visto? ¿Para qué me sirve una integral? ¿O para qué es una integral? ¿Qué es? Una operación inversa a la derivada. Una operación inversa a la derivada, muy bien. ¿Qué más? Permite Nos conocer ayuda a el área encontrar. bajo la curva de una función. Que era lo que iba a decir tu compañera. Muy bien, logras encontrar el área bajo la curva de una función. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es una sumatoria? Gloria. ¿De dónde parte la integral para definirla? ¿De dónde se parte? De las sumas de Riemann. La suma de Riemann, muy bien. Bien, entonces por ahí comentaron que eso es opuesto a la derivada. Sí, es un operador opuesto. La integral, al igual que la derivada, son operadores lineales. Y la integral es un operador lineal opuesto a la derivada. O sea, así como la división es opuesto a la multiplicación, la derivada es opuesta a la integral. Lo mismo con la suma y la resta, la potencia y la raíz cuadrada. Es exactamente lo mismo. Son operadores lineales y es el operador opuesto a la integral. Ciertamente la integral nace de la suma de Riemann. Es una simplificación de la suma de Riemann para que no te dé flojera de estar sumando todos los cuadritos y meterte a la teoría de sumatorias. Bueno, pues si le aplicas un límite, ¿no? Ya más o menos platicamos que es un límite. Entonces le aplico un límite a la suma de Riemann para que esa suma converja, ¿no? En algo muy chiquitito, ¿no? En algo muy grande, perdón. Converja en algo muy grande. Entonces, más o menos eso es la integral. ¿Para qué nos sirve? Pues para encontrar áreas, volúmenes y lo que ya no se define, ¿no? Después del volumen, que sea a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, hasta Rn, ¿no? Un área está en R2, un volumen está en R3 y lo que sigue en R4, R5, R6, R7 hasta Rn, ¿no? ¿Para qué me puede servir? Para diferentes cosas. La integral sí es el cálculo de un área, pero también puede ser de dos maneras. ¿Cuáles son los dos tipos de integrales que hay? Definidas e indefinidas. Exactamente, definidas e indefinidas. Las definidas tienes un rango ya conocido. Voy a calcular el área bajo la curva de A a B, de este intervalo. Punto. ¿Sí? Voy a calcular la integral de menos 5 a 5, de menos pi a pi, de 0 a 1. Tienes un rango ya definido. Y la indefinida no conoces el rango, entonces calculas el área bajo la curva de toda la función. ¿Sí? ¿Y cómo puedo identificar la indefinida? ¿Qué resultado tiene? Un valor Es el específico, ¿no? ¿La indefinida tiene un valor específico? Ah, no, perdón, al revés. es el resultado de la integración más una constante. Es una función más una constante. Esa constante de integración vamos a platicar. Acuérdenme si me paso más o menos 10:40, acuérdenme la constante de integración. Es importante que toquemos el tema. ¿Qué significa la constante de integración? Tiene un significado. Y la definida, ¿qué resultado tiene? O sea, cuando yo le digo el área entre A y B. La función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Teorema fundamental. Cálculo, ajá, pero ¿qué me arroja? ¿Una constante? Un escalar, ¿no? El resultado de una integral definida es un escalar, o sea, 10 unidades cuadradas, 20 unidades cuadradas, 3/4 de unidades cuadradas, pi unidades cuadradas. Te da un escalar, ¿no?
Esa es la gran diferencia entre la definida y la indefinida. Bien, entonces, con un pequeño ejemplillo, vamos a intentar entender por qué es un producto opuesto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que voy en una carretera y mi coche va a 150 kilómetros por hora. Y le pongo crucero, ¿no? Y va fijo. No acelera ni desacelera, van 150 kilómetros por hora. Eso es una línea recta, ¿están de acuerdo? No es una curva, es una recta, ¿no? Entonces, en el eje de las Y, que aquí son kilómetros sobre hora, y aquí son horas, ¿no? Aquí es velocidad, aquí es tiempo. Entonces acá estoy en el rango de 150, ¿no? Entonces yo te digo, oye, ¿sabes qué? Pues manejé 3 horas a León, velocidad crucero de 150 kilómetros por hora. Yo te digo, ¿sabes qué? Mira, no necesito las 3 horas. Vamos a ocupar 1 hora, que es una unidad. 1 hora. Y de esa hora, yo quiero calcular el área. Hasta ahorita no sabemos integrales, ¿sí? No sabemos absolutamente nada de integrales. Quiero calcular esa área. Observo qué figura geométrica es esta área. ¿Rectángulo? Es un ¿Un rectángulo. rectángulo? ¿Y el área del rectángulo cómo es? Base por altura. Base por altura. Perfecto. Muy bien. Entonces yo sé que mi base es igual a 1 hora y mi altura es igual a 150 kilómetros sobre hora. Entonces calculo mi área. Base es 1 hora por 150 kilómetros sobre hora. Hora con hora se simplifica, entonces el área es igual a 150 kilómetros. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces yo aquí les pregunto, ¿qué diferencia ven entre las unidades del área y de las unidades de la altura? ¿La unidad de la altura en qué está expresado? Las unidades. Son en kilómetros. ¿De la altura están en kilómetros nada más? Ah, la altura. Kilómetros por hora. ¿Y eso es qué? Velocidad. Es velocidad. Y en el cálculo del área, ¿qué unidad me quedó? Kilómetros. Kilómetros, me quedó posición. ¿Sí observan? Y si esto lo traslapamos a cálculo, bueno, el área es igual a la derivada de la posición y el área me dio igual a posición. Quiere decir que estoy regresando. ¿Por qué? Porque velocidad es igual a x', posición es igual a x y aceleración, que la voy a manejar con A minúscula, es la doble derivada. Entonces me regresé un escalón. De velocidad me regresé a posición. Y si esto de acá yo lo coloco así, esa aceleración aquí me va a quedar sobre hora, que es velocidad, o sea, estoy posicionado en aceleración, me regreso a velocidad. Entonces, el área, ya dándole un sentido en unidades de medida, también me regresa a una unidad anterior y es por este fenómeno, ¿no? Al hacer la reducción de las unidades de medida en los productos, me regresa de aceleración a velocidad, de velocidad a posición y así sucesivamente, dándole un sentido físico, ¿no? Dándole un sentido físico, ¿no? Entonces, me regresa siempre uno arriba, uno arriba, uno. No estamos hablando integral, estamos hablando de un área nada más. ¿Por qué? Porque aquí es un área de un rectángulo, ¿sí? Y lo mismo sucede con un triángulo, lo mismo sucede con un cuadrado y con una figura no regular, ¿no? Sucede exactamente lo mismo, sigue siendo un área.
Entonces, se entiende aquí en el sentido de unidades físicas, se entiende cómo es que regresa de velocidad a posición o de aceleración a velocidad. Sí. 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 Bueno, ese es el porqué más sencillo. Obviamente hay demostraciones un poco más, no complejas, pero abstractas. Yo puedo definir que si yo integro una función derivada, f', y yo la integro respecto a la misma variable, me va a quedar la función. O sea, simplifico, no elimino, simplifico el operador derivada. Lo mismo sucede si yo aplico una integral, una doble derivada, pues yo tengo una integral y dos derivadas, simplemente simplifico una. Queda f' de x. Y así sucesivamente. Si quiero simplificar las dos derivadas de acá, aplico una doble integral. ¿Sí? Entonces son operadores opuestos. Ajá. ¿Por qué es importante la integral? Bueno, porque en ecuaciones diferenciales son ecuaciones que contienen derivadas y modelan sistemas dinámicos. Ajá. Entonces, los métodos de solución, pues tú quieres llegar a la función. O sea, tú quieres llegar a esta y tienes esta. ¿Qué operador creen que vayamos a usar para solucionar ecuaciones diferenciales? Si quiero despejar, quiero quitar las derivadas y me queda una función sin derivar. Desgraciado. El integral. La integral, ¿no? Me sirve para despejar. Para eso me sirve. Para despejar la función principal. Bien. Entonces, ya definimos qué es el producto opuesto. Ahora vamos a definir un área. Vamos a tratar de calcular un área. Tengo la función de aquí, es un área irregular. Y yo quiero, por X o Y razón, quiero calcular el área bajo la curva de acá para acá. Ajá. Quiero calcular esa área. Bien. Entonces, por aquí Riemann te dice, oye, ¿quieres calcular áreas de superficies no regulares? No hay problema, mira, yo tengo un método bastante eficiente que puede ser preciso dependiendo qué tanto te quemes la mano. Pero mira, lo único que tienes que hacer es dividir esa área en rectángulos y sumar las áreas. ¿Sí? Entonces, mientras más chicos sean tus rectángulos, el área es más precisa, pero calculas más áreas. Haces sumatorias de más áreas. Entonces, viene Riemann y dice, mira, ¿sabes qué? Como primer así se ve, como primer ejercicio, lo dividamos a la mitad. Vamos a sumar dos rectángulos. Si yo lo divido a la mitad, aquí está mi primer rectángulo y mi segundo rectángulo. Supongamos que es una mitad perfecta, ¿no? No me ve la cabeza. ¿Sí? Entonces tengo dos rectángulos. Entonces, ¿cuánto vale el primer rectángulo y el área del primer rectángulo y el área del segundo? Lo mismo, base por altura. Base por altura. Sumo dos veces esa área, área 1 y área 2. Pero ¿qué sucede cuando tengo dos rectángulos nada más? Tengo un área que no está abajo de la curva. Entonces me va a salir un área errónea. Pero ahora, ¿qué creen? Podemos partirlo otra vez a la mitad. ¿Ah? Y luego a la mitad. Porque este ya se quedó pegado.
Ajá. Y otra vez a la mitad. Y a la mitad. Y a la mitad. Entonces, de tal manera que estos rectángulos mientras más pequeños sean, algunos no toman un cachito de área como este, pero otros están tomando un área que no deben, como este, y se van compensando los errores. ¿Se va entendiendo esa idea de que se van haciendo chiquitos los rectángulos? Sí. Sí, se entiende. Sí. Bien, entonces te dice Riemann, ¿sabes qué? Mira, aquí no existen computadoras, no hay calculadoras, entonces hay que talachearle. Ve sumando las áreas. Y yo te garantizo que cuando sumes demasiadas áreas, vas a llegar al resultado. Entonces dices, bueno, pues da flojera, pero bueno, lo voy a intentar. Entonces, vamos a definir primero a la mitad. Si definimos esos dos rectángulos de la mitad, vamos a definir el resto. Vamos a ver, esta de acá. Les voy a colocar nombres. Este lo voy a llamar A sub n. Este lo voy a llamar A sub 1. Este A0. A0, A1 y A sub... Bueno, en este caso sería A2. Le voy a poner nombres. Bien, entonces, ¿cómo podría yo calcular la base de este rectángulo? Ya tengo A sub 0 y A sub... La distancia sería A menos A0. Sería Y A1. luego... Pero voy, la base sería A1 menos A sub 0, ¿correcto? ¿Bien? Pero luego también sería por la función evaluada en esos puntos, ¿no? Eso sería la altura. Para tener la altura. Bien, entonces ya tengo la base. Este segmento de aquí es restar A1 menos A sub 0. No me interesa cuánto valen. Lo que valgan, vale 1 y 1,90. Lo que valgan, esa resta me va a dar el segmento, que es lo que me interesa. Este segmento. Que sería A1 menos A sub 0. No me interesa cuánto valen. Siempre esa resta me va a dar el valor de ese segmento. Y ahora necesito la altura. ¿Cuánto vale la altura? Sería la función evaluada en A1 menos la función evaluada en A0, ¿no? Exactamente. Entonces, para poder calcular esta posición en Y, hay que evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar este segmento menos este segmento. Este punto, perdón, menos este punto. O sea que acá voy a tener evaluada A1 menos A sub 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O hay alguna duda o comentario? No. ¿No? ¿Todo bien, chavos? Todo bien. Todo Muy bien. bien. Ese es de 1. De 1 nada más. Pero este de aquí, si yo lo partí a la mitad, este de acá, ¿cuánto va a valer? A1 menos A2. Ajá, exactamente, que es exactamente lo mismo que este, ¿están de acuerdo? Y la altura estaría evaluada en la función de A1 menos A2. Exacto. Entonces, digan ustedes, díganme si no estoy mintiendo. Este segmento va a valer lo mismo que este. ¿Están de acuerdo? No, porque lo partí a la mitad. ¿Sí o no? Sí. En Muy X sí. En X sí, muy bien. Entonces, yo puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Mira, ¿para qué te matas? Tiene dos rectángulos, ¿para qué te matas? Resta A0 menos A2 sobre 2. Y eso te va a valer la base, independientemente de cualquier rectángulo que tomes. Este o este, la base. Es la misma porque lo partiste a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si fueran más rectángulos, Ahorita vamos, si entendemos la idea con 2, entendemos la idea con 1.000.000. Entonces, mira, entonces ya no nos vayamos a rodeos, haz exactamente lo mismo. Evalúa la función en A0 menos A2 sobre 2.
y vas a tener la altura de cada uno de los triángulos, de los rectángulos, perdón. ¿Ok? ¿Y cuánto vale el área? Ah, bueno, pues mira, el área va a valer base por altura, pero tienes que sumar algo. Perdón, de i igual a 1 hasta, ya lo encimé con el 2 de arriba. Voy a poner acá. El área vale base por altura, pero vas a sumar, ¿cuántas áreas? 2. 1 y 2, ¿ok? Entonces empiezo en el rectángulo 1 y termino en el rectángulo 2. ¿De quién? De base por altura. Si yo sustituyo esto, sería igual a 1 del rectángulo 1 al rectángulo 2 de A0 menos A2 sobre 2 por la función evaluada en A0 menos A2 sobre 2. ¿Ok? Perfecto. Eso es para dos rectángulos. ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien, entonces, pero ya vimos en el dibujo que la suma de dos áreas pues no es tan precisa. Hay que subir la cantidad de rectángulos. ¿Ok? Vamos a sumar 10 rectángulos. Entonces aquí es entre 10. Pues aquí es entre 10. Entonces acá sería A sub 10. Aquí sería A sub 10. ¡Ping! Entonces ya dividí 10 rectángulos. Lo sumo. Pero sigue habiendo un error. Necesita ser más grande. Entonces, ¿cómo puedo representar la suma de esa área para rectángulos muy grandes? ¿Qué te parece si sumo n rectángulos muy grandes? ¿No? Entonces sería aquí a sub 0 menos a sub n, que es el último rectángulo, sobre n es la cantidad de rectángulos, por la función evaluada en a sub 0 menos a sub n sobre n. ¿Sí? Entonces, ahí estoy teniendo una suma de n cantidad de rectángulos. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Bien, entonces, esto lo debo de representar de una manera más compacta y sobre todo que se pueda realizar la sumatoria, en la sumatoria, ¿no? Que se pueda realizar la sumatoria con los índices. Esto es un for, no me lo van a negar. Una sumatoria es un for. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde aquí tengo la i para ir sustituyendo el valor? Ah, es i vale 1, ¿no? Pues, ¿dónde tengo la i acá para ir sustituyendo cada ciclo? Acuérdense que el for empieza en 1, luego i vale 2, luego i vale 3, 4, 5 hasta llegar a la n. No tengo aquí ninguno en donde sustituir la i. Entonces necesitamos compactar más esta parte. Este de acá, que es la base, le llaman delta x. Vamos a recapitular este delta x. Cuando n es infinito, ¿qué tamaño va a tener la base del rectángulo? Si n vale 1.000.000, por ejemplo. Infinitesimal, ¿no? Es Ese chiquititito. ¿Sí me entienden en esa parte? ¿Sí se comprende? Sí. Si es muy grande, la base del rectángulo es extremadamente pequeña. ¿Sí? Entonces le llaman delta x. ¿Por qué delta? Porque es una resta. Entonces hay una resta y luego hay una división. Esta parte la asemejan con el diferencial. La asemejan. Hay una similitud. ¿Por qué? Porque el diferencial es algo infinitesimalmente pequeño. Este también. Porque n tiende a ser muy grande. Para que sea muy preciso, n tiene que ser muy grande. Ajá. Bueno, ahorita voy a poner aparte las sumatorias. Ok, entonces este es delta x. Ahora, este delta x, lo agarro con otro color. ¿De quién va a depender? ¿Cómo me voy a ir cambiando del rectángulo 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9? ¿Cómo me voy a ir cambiando en cada base de rectángulo? Depende el A, ¿no?
La A, ¿seguros? A mí cebollas. ¿Qué parámetro me va a decir? Va a ser el rectángulo 1, del rectángulo 2, del rectángulo 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y bla, y bla, y bla, y bla, y bla. ¿Cuál me va a ir cambiando? La N. ¿Seguros? La n es un número fijo, superior de la sumatoria. Y De la i. ¿Sí? En el for tú le dices, oye, i empieza en 1, va de 1 en 1 y llega hasta el 100. Este 100 es la n. Este es fijo. Pero el que va a ir variando hasta llegar al 100 es la i. 1, 2, de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el que va a ir cambiando es la i. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí se entiende hasta ahí la i. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? pero ¿dónde está la I? Acá. Ok, la función. Ujú. Entonces, ahí lo que vamos. Estas n's de acá, ¿sí? Necesitan cambiar de variable. ¿A qué variable? A la i. ¿Por qué? Fíjate bien. ¿Qué vamos a hacer si hacemos esto? Fíjense bien. ¿Qué pasa si hacemos esto? I vale 1. A0 menos A1 es el primero, es este. Entre 1. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. Calculo la base y bla, bla, bla. Ahorita vemos esta parte. Cuando I vale 2, se brinca este de acá. Ahora es este rectángulo. ¿Cuál es su base? A0 menos A2 sobre 2. ¿Por qué? Porque es el segundo rectángulo. Vamos con el tercero. A0 menos A3 es un área de 3 rectángulos. Ah, no, porque va en el tercero. Sobre 3. Pum, se ubica en el tercero. Y así sucesivamente. Cada uno de las bases de los rectángulos. ¿Se entiende esa idea? Sí. ¿Sí? Maestro, en A0 no sería AI menos 1. I menos 1. Ah, sí, perdón. Sí. Aquí estoy colocando al revés la resta. AI menos A sub 0. Así. Para que me quede un módulo positivo, ¿no? Si no me va a quedar un módulo negativo. ¿Por qué? Porque siempre AI es más grande que A0, ¿no? Por eso. Gracias. Muy bien. Entonces, delta de x y delta de x depende de y, ¿no? Para la sumatoria. Entonces, si ya simplifiqué este de aquí, simplifico este de acá. Aquí voy a evaluar la función en delta de x y. Ajá. Entonces, yo puedo decir esto, que la suma infinita para calcularla de bajo la curva en valores, en un rango definido de A0 a A sub n es esta, base por altura. Sumo base por altura n veces la cantidad de rectángulos. Si aquí le pongo 2 son 2 rectángulos, si le pongo 3 son 3, si le pongo 1000 son 1000, si le pongo 1.000.000 son 1.000.000. ¿Se entiende esta idea? sí. Sí. Pues esto es la sumatoria de Riemann. Eso es lo que me dice Riemann. Ahora, ¿cuál creen que sea el detalle de esa sumatoria? Tiene un detalle, algo no es perfecto. ¿Cuál creen que sea el problema de las sumatorias? El tamaño del delta X. ¿Por qué el tamaño de delta X? Porque va a darnos pues la precisión de las áreas de los rectángulos. Ajá, pero entonces, ¿qué problema tengo con esa sumatoria? Tengo un detalle, les voy a dar la pista. La pista no está aquí. La pista es en la sumatoria. Todas las sumatorias tienen un detalle. Este operador tiene un detalle. Y siempre es finito, ¿no? Pues la Exacto. cantidad de... Exactamente. Ninguna sumatoria es infinita. Ninguna. No es infinita. ¿Por qué? Porque me representa sumas. Y me puede decir, sí, pero puedo sumar infinitas veces. No. Te vas a morir. Si empiezas a sumar desde ahorita hasta que hasta que llegue tu edad,
no vas a dejar de sumar y te mueres y puedes seguir sumando. Ninguna sumatoria es infinita, porque no existe el infinito. No se ha llegado a encontrar un número infinito. El valor del número infinito no se puede. Siguen los números contando y cada vez más cifras, más cifras, más cifras. Y esta sumatoria implica algo literal, sumar literal. O sea, agarrar tu compu y sumarlo o tu mano. Es como que tú le dejes a un ciclo for en tu computadora, en lo que sea, LabVIEW, MATLAB, Maple, lo que sea, que tú le coloques infinito. Eso implica que dejes tu computadora encendida de por vida y se va a descomponer la computadora y no va a parar de sumar. ¿Sí? Todavía le van a hacer falta sumas. Entonces el problema de esto es que no es infinito y eso me implica que siempre va a haber un error en esa suma. ¿Están de acuerdo? Porque los rectángulos van a ser muy pequeños, pero siempre van a tener un error asociado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿de qué manera puedo forzar a esta área que sea infinito? Un límite. Evaluando el límite. Exactamente. Entonces, ¿yo qué necesito? Evaluar ese límite. ¿Por qué? Porque acuérdense que el límite no lo definimos de manera formal, pero es como un observador. El límite va y se acerca al infinito y te dice, oye, es tanto. Ahí es tanto. Ahí es tanto. Ah, bueno, gracias. ¿No? Entonces, el límite te ayuda a que esa sumatoria converja en el infinito. A eso te sirve el límite. Entonces, lo que hacemos es aplicarle el límite. ¿Cuándo qué? ¿Cuando n tiende a qué? A infinito, ¿no? A infinito. O sea, la cantidad de rectángulos sean infinitos. ¿De quién? Del área de Riemann. Eso es igual al límite de la cantidad de rectángulos infinitos de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de delta de x y, que está la base por la función evaluada en la base. Y esto es la integral. Y la integral sí es precisa, porque converge en el infinito. Esta no es precisa, esta sí, porque converge en el infinito. Entonces, esta sí te da el valor exacto del área bajo esa curva, sea regular o irregular, no le interesa. ¿Por qué? Porque parte infinitos rectángulos, entonces la precisión es bastante buena. ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí. Sí. Si observamos, el límite tiende al lugar opuesto que el de la derivada. ¿A cuánto tendría el límite de la derivada? A 0. A 0. ¿Por qué? Porque queríamos reducir ese módulo, esa distancia, queríamos reducirla a 0 para que fuera una tangente, de una secante a una tangente. Y aquí tiende a infinito. ¿Para qué? Para partir en infinitos pedazos el área que hay bajo esa curva. Pues es lo opuesto, el límite es el opuesto. Este va al infinito, el de la derivada tiende a 0, ¿no? Bien. ¿Puedo borrar acá arriba? Por mí sí. ¿Eh? Vale. Ok, entonces tengo este límite. Tengo este límite. Entonces, ya definimos que eso era la integral, que sí es un área precisa bajo esa curva. Pero resulta que está muy largo. Hay que cambiar esa nomenclatura. Entonces cambian esa nomenclatura por una S que indica sumatoria. ¿Sí? Y los rangos, oye, pero me fui de A sub 0 a A sub n. Ah, bueno. Límite superior, límite inferior. Esta nomenclatura es con lo que hicimos aquí, ¿no? Las letras van a variar en diferentes bibliografías, pero
pues esas usamos aquí, ¿no? Va del inicio al fin. Ajá. ¿De quién? Aquí hay una función. Bueno, aquí también hay una función que depende de una variable y tiene acompañado un diferencial. Bueno, este diferencial se asocia a la base del rectángulo. Se asocia a la base del rectángulo. Y esa base del rectángulo es muy pequeña porque es infinitamente pequeña. Entonces se asocia con el diferencial. Y esta función de aquí se asocia con la altura. Entonces, ¿quién es el que manda? La base. Porque en base a la base sacas la altura. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Quién manda? El diferencial. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a terminar con los tips y las partes de la constante integración. La vamos a razonar. Y de aquí parte la ideología en cómo yo enseño las integrales. ¿Sí? El diferencial manda. ¿Sí? Si el diferencial está respecto a x, integra respecto a x. Si el diferencial está respecto a y, integra respecto a y. Yo sé que suena lógico. Pero ya cuando vemos aplicaciones, si estás calculando la integral del volumen, o sea que el diferencial es volumen, pues el volumen es el variable, no el tiempo, no la velocidad, no la carga, no la descarga, no el caudal, no, es el volumen. Si aquí en el diferencial tengo la velocidad de un avión que bla, 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 pues la integral respecto a la velocidad, no respecto a la posición, no respecto a la carga, no respecto, no. Este es el que manda. La letra que tenga este es la letra que aquí será variable y la letra que vas a integrar. Todas las letras que no sean esta serán constantes. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda. No estoy diciendo que esto es exactamente igual a esto. No va por ahí, pero la idea es la misma. Entonces, si ustedes tienen una función y no tienen su derivada, no pueden integrar, porque es como que tengan la altura y no sepan la base. ¿Cómo van a calcular esa área si tienen la altura y no la base? ¿Y cómo van a calcular esa área si tienen la base y no tienen la altura? Entonces, estas dos siempre van de cajón. Función y derivada. Siempre. Siempre van de cajón. Si tú no tienes la derivada de la función, no puedes integrar. Y si no tienes una función y solo tienes la derivada, no puedes integrar. Debes tener las dos. Si estas dos están aquí, tienes la llave para poder aplicar todas las formulitas que tienen ahí. ¿Sí? Y comento esto porque hay errores y piensan que las fórmulas solucionan todo y no es cierto. Si no las sabes usar, pues no vas a tener buenos resultados. ¿Sí? Bien. Por el tiempo no vamos a resolver un ejercicio con este de acá, con la definición formal, lo hicimos en la derivada, pero en el manual vienen resuelto un par, creo, de ejercicios aplicando ¿no? Y después el de la integral, y pues se van a dar cuenta que es mucho más sencillo integrar que aplicar la sumatoria y luego el límite. Deben de ser muy hábiles aquí. Entonces, por simplicidad, es más fácil usar este operador. Es muy sencillo. Bien, entonces cuando yo tengo límites en la integral, que esta es una integral definida, porque estoy definiendo en qué área, en qué rangos voy a encontrar esa área, entonces aquí mi respuesta es un escalar, que eso sería igual a un número real de unidades cuadradas. Las unidades ya dependen de la aplicación, ¿no? Pero son unidades cuadradas. Pero yo también puedo tener una integral que no sepa cuál es el rango. ¿Sí? Y el no saber cuál es el rango es que calculas el área bajo la curva de toda tu función. Si tu función empieza aquí y termina aquí, pues estás calculando toda esta área de toda la función. ¿Sí? Entonces aquí, como no tengo rangos, yo voy a tener una función más una constante de integración. ¿Qué creen que me diga la constante de integración? ¿Qué significa la constante de integración? ¿Alguien sabe? ¿Se puede encontrar ese valor?
Es que tienes que saber dónde empiezas y dónde terminas, ¿no? Es como, ¿qué sección tomaste, no? Muy De bien. la función. ¿Alguien más? ¿Qué será? La constante de integración. ¿Qué me representa? Porque sí la aprendimos en la licenciatura, en la prepa, en área. Aprendimos a calcularla, pero ¿qué es? ¿Qué es esa C? ¿Qué me representa esa C? Porque esa C va a ser importante en la siguiente unidad, en ecuaciones diferenciales. ¿Qué me El área que representa? no se conoce. ¿Mande? El área que no se conoce. ¿No? Fíjense bien. Es lo que comentó su compañera, no logré ver el nombre, creo que es Pilar. Fíjense bien, ¿qué me indica la C? Aquí no tengo límites. Yo estoy calculando el área abajo de toda la curva, ¿no? Esta C es una constante. Bueno, esa C lo que te indica al momento de calcularla, al momento que encuentras el valor, te indica en qué región. Acá, o acá, o acá, o acá. ¿En qué región está esa área? ¿Sí? Aquí sigue habiendo una función, pero te va a dar una pista. ¿Por qué? Porque si esta función vale 0, todo esto vale C, ¿no? Entonces, sería 0 a C. De 0 a C. Ya te está dando un rango. ¿Sí? Entonces, la C te sirve para conocer en qué sección de toda tu función está esa área. Y cómo encuentras C con valores iniciales. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver después. Los valores iniciales son valores palpables que tú estás conociendo de tu fenómeno. Entonces, en pocas palabras, la C te da la región. Y si te da la región, sería un área específica. Por eso las soluciones de ecuaciones diferenciales son específicas y particulares. ¿Sí? Entonces, te da una región en específico. ¿Sí? Esa constante de integración. ¿Para qué otra cosa te sirve? Fíjense bien. Bueno, tengo esta de acá. Ahora, ¿por qué me va a servir esto? Bueno, tengo mi función. Es igual a x cuadrada más 5. Voy a calcularle su derivada. ¿Cuánto me hace derivada? 2x. 2x. 2x, perfecto. A ver, voy a comprobar la respuesta. Porque el profesor me dijo que la integral era un operador opuesto. O sea que si integro esto, regreso a la de arriba. Quiero ver si mi respuesta está bien. Muy bien. Vamos a integrar esta respecto a x. Entonces acá me queda f de x. Aquí está, mira. Es igual. ¿Cómo me queda esa integral? X cuadrada más C. Cuadrada más c. Y ustedes me pueden preguntar, no llega a la misma respuesta. ¿Por qué? Porque aquí hay un más 5 y aquí tengo una más c. No es la misma respuesta. Claro que no. ¿Por qué? Porque esta de aquí te calcula toda el área de toda tu función, todas las posibilidades de áreas que existen. La tuya es más 5, pero aquí está más un número real, una constante. Más 0, más 1/2, más 3/4, más pi, menos 1.000.000, más 5, más 1.000.000, 3/4, 3/9. Cualquier valor. Pero yo te apuesto que a esta, si tú le das una pista de esta función, si tú le das un chisme de esa función, si le das información veraz de esta función, eso es una condición inicial, si se la das a esta, tú calculas esa C y yo te apuesto que esa C va a ser igual a 5. Pero no lo sabe al inicio. ¿Por qué? Porque te da toda la gama de posibilidades. Pero si tú te vas a este fenómeno y capturas una información,
de ese fenómeno, no de todos, de ese fenómeno. Capturas una información, ¿sí? Y se la das al resultado, calculas el valor de C y te va a dar 5. Eso es la constante de integración. Y si tú esto lo derivas, para que vean que no miento, ¿cuánto me da esa derivada? 2x. 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 La misma. ¿Sí? Entonces, esta C te dice, mira, hay una función que es x cuadrada y tengo una gama infinita de posibilidades. Hay infinitos rangos en los cuales puede estar lo que te interesa. Pero yo te apuesto que si tú me das una pista de tu proceso, yo te calculo ese rango y te voy a decir en dónde está, para que después tú puedas sustituir y me quede un escalar. ¿Sí? ¿Por qué me sirve esto? Esta es un polinomio al cuadrado, x cuadrada más 5. Dígame qué fenómeno no se rige por eso. Si yo aviento una pelota en el tenis, se rige por esto. Un ejemplo muy, muy fácil. Un cañón, pum, que lo disparo, se rige por esa ecuación. ¿No? Cualquier movimiento de parábola, hipérbola, circular, falta uno, esférico, funciona igual. ¿Y cómo vas a ver la integral si es un cañón, si es un golpe de raqueta, si es una patada del portero hacia la pelota? ¿Cómo vas a ver? Pues necesitas decirle, oye, es un partido de fútbol. Ok, pum, es este. Oye, estoy en la Segunda Guerra Mundial y este cañón, es este. Le das una pista para que él sepa cuál de todas las infinitas aplicaciones es la adecuada. Pero necesitas darle información y esa es una condición inicial. ¿Sí? ¿Se entiende la constante de integración? Sí. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo o no sé si se me pasó algo o sepan más datos de la constante de integración? Antes de hablar de la constante les iba a comentar otra cosa. ¿Cuál era? Sí, ya. Ajá, dime. No, había mencionado que los tips. Sí, ahorita voy para allá. Antes de esto, para terminar de definir la integral viene de un límite, ¿verdad? De hecho, en el manual viene la definición de integral, ya no la leímos. La integral viene de un límite, al igual que la derivada. Y en la derivada decía que si el límite existe. Lo mismo aquí, si el límite existe. Y los límites van a existir. ¿Cuándo van a existir los límites? También lo platicamos la clase pasada. ¿Cuándo van a existir los límites? Cuando una función es continua. Exactamente. Punto. ¿Cuál es la diferencia entre la integral y la derivada? La derivada no existe en un hueco, no existe en asíntotas. La integral o una función es integrable, no importa si tu función sea a trozos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con la derivada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo esto, luego aquí esto, y luego aquí esto. Un ejemplo. Esta es una función a trozos. ¿Por qué? Porque tengo 3 pedazos, 3 trozos, y tengo asíntotas. Entonces, esta función será integrable de menos infinito, sin tocarlo, y sin tocar, supongamos que aquí sea menos 2. Menos 2. Ajá. Supongamos que aquí sea 2. Del 2. Supongamos que aquí es 10. Al 10. Unión. 20. Del 20 al infinito. Sí es integrable. El hecho que tú integres aquí o aquí no quiere decir que ya no sea integrable tu función. No. Quiere decir que puede que sea a trozos. Entonces yo puedo calcular el área total de toda esa función si calculo el área de acá más el área de acá más el área de acá. Obtengo el área de toda la función. Eso es una función a trozos.
y la integral te puede calcular funciones a trozos, ¿sí? Que básicamente es cuando hay uniones, ¿no? ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, no puedes encontrar el área de acá, que no hay curva, ni el área de acá, pero no quiere decir que tu función ya no tenga área, no. Quiere decir de que puede ser a trozos o puede ser que nada más sea este pedazo, ¿no? Entonces, para eso, antes debes de hacer un análisis de continuidad. Es decir, mira, mi función es continua en el eje de las X o en el horizontal en estos 3 tramos. Pues es integrable en estos 3 tramos. Y tu integral o tu límite existe en estos 3 tramos. ¿Sí? Ok. ¿Qué clase tienen después? ¿Con quién tienen? ¿Con el Doc Gaitán? Sí. 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 ¿Qué les está dando él? Métodos de investigación. Sí. Sí, metodología de la investigación. Y ayer en la tarde con el Doc Leo. Sí. Sí. ¿Todos están con él? Sí. Sí. ¿Ya empezaron con exámenes o todavía no? No, todavía no. No. Échenle ganas, échenle ganas ahí con el doggy. Sean muy disciplinados. ¿Se pone feo el examen? ¿Vale? ¿Se pone feo el examen? ¿De probabilidad? No aplica examen de nada que no haya enseñado. Pero, bueno, no les voy a decir lo del examen, pero sean disciplinados. No contesten. Sean educados con él. Es muy buena persona. Es uno de los mejores profesores que me ha dado clase en toda mi vida. Él, el Doc Ronquillo también es un excelente profesor para los que llevan especialidad. Pero el Doc Leo le aprendí mucho y creo que les está dando diseño de experimentos, ¿verdad? No. Probabilidad y estadística. Bueno, para los que ya entren a la maestría les va a dar diseño de experimentos. Pongan la atención y guarden esa libreta. Porque al final de la maestría, cuando hagan su tesis, se resumen gráficas y análisis estadísticos. Y si no lo sabes hacer, pues está complicado, ¿no? Entonces pongan la atención, es muy buen profesor. Muy, muy buen profesor. Bueno. Bien, entonces vamos a ver algunos tips de las integrales, algunos problemas comunes en la integral. Esos dos van de la mano. Si no tengo uno de ellos dos, no integra. Así de simple y así de fácil. No puedo integrar. Bueno, yo sé, porque ya llevo tiempo dando clases, que les enseñaron por diferentes metodologías a integrar. Yo lo sé. Y yo no tengo problema con eso. No tengo problema en cómo la resuelvan. Me he dado cuenta que en esta región de Querétaro les enseñan por sustitución. Está bien. Si así lo aprendieron, está bien. Y si quieren resolver la mayor parte de las integrales así, está bien. Pero hay que ser lógicos con lo que voy a explicar. Lo que voy a explicar es lo mínimo que deben de saber para resolver una integral, independientemente por la metodología que lo resuelvan o por cómo lo enseñaron o cómo lo aprendieron. Es lo mínimo que deben de aprender. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me queda esta integral? Por cierto, ¿no les ha preguntado quién les da mate? No. No, creo que no se preguntó. No he preguntado. Bueno.
¿Cuánto me da? ¿Están de acuerdo que da esto? X cuadrada más 1 elevado al cubo sobre 6x más c. Ah, ¿Así? no. ¿No? No, sobre 6. 6. ¿Así? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? ¿O sí? ¿Qué dicen? ¿Está sencilla la integral? Es x a la 5 sobre 5 más 2x a la 3 entre 3 más x más c. Muy bien. Es correcto lo que dijo su compañero. Para todos los que pensaron que esta estaba bien o una posibilidad de esta más 6x o por 6x, está mal. Les voy a decir por qué. Ese es el primer error que se tiene. No se olviden, esta es mi función, necesito su derivada. Necesito su derivada al lado. Hágala por el método que quieran, ¿no? Es lo mismo. Pongamos que u vale la base, que es b a la n, y aquí es derivada de b, ¿no? Entonces es la base del exponente. X cuadrada más 1. Pues la derivada de u, para que tenga su derivada, de hecho, esto, quieren llegar a esto, función y derivada. La derivada de esto es 2x. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces yo Sí. les pregunto, ¿dónde tengo 2x aquí afuera? No, pues no. En ningún lado. No hay. Y es imposible completar una integral con variables o con funciones. No se puede. Si aquí tienes una variable que no la tienes aquí afuera o no hay manera de conseguirla con el argumento, no puedes aplicar esa fórmula, está prohibido. No puedes usar b a la n, ya intentaste, pero no puedes. ¿Qué es lo que sigue? ¿Por qué? Porque habían variables y no puedes completar variables. No te queda de otra. Da flojera, pues no te queda de otra. Desarrollar el cuadrado. Primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí aplicas la propiedad lineal de la integral. Hay tres términos, entonces sería la integral de x a la cuarta de x más dos veces la integral de x al cubo de x más la integral de x. Y eso es lo que nos dijo su compañero, creo que fue Burgos, x5 entre 5 más x4 sobre 2 más x más c. ¿Sí? Jamás se les olvide. Función y derivada. ¿Está función y derivada? Sí. Aplico la fórmula que yo quiera. ¿Está función y derivada? No, le falta un medio, le falta un 2, le falta un pi, le falta un 3, le falta menos 5, le falta menos 3 medios. Complétalo, no hay problema. Es un valor constante. Le falta x, le falta x cuadrada, le falta logaritmo de x, le falta e a la menos x. No puedes. Sencillo, no puedes completar con funciones. Olvídate. Busca otra fórmula que quieras aplicar, menos esa, pero esa no, porque necesitas completar con funciones. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí el argumento fue la base del exponente, ¿no? ¿Qué dicen de esta? Ya sé. Mejor vamos a ir con la anterior, antes de que pasemos a otra función. Vamos a intentar con esta, retomando el ejemplo anterior.
U es igual. Tendría U por B. Ahora sí. X al cubo más 5. ¿Por qué es X al cubo más 5? La U. ¿Por qué? Porque yo intento usar esta fórmula. A la N. Me dice la derivada de B y B es el argumento, ¿no? Por eso es que U vale eso. Ok, entonces U' es igual a 3x cuadrada, diferencial de x. Yo me pregunto, siempre observo variables. ¿Tengo x cuadrada aquí afuera? Ah, sí, aquí está. ¿Tengo el 3? No. Ah, no hay problema, lo puedo completar. Bien. Necesito un 3 multiplicando. Ingreso el 3 del numerador. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es 1, entonces no estoy afectando la integral. 1/3 de x al cuadrado más 5. 3x al cuadrado, diferencial de x. Ahora sí, tengo función y derivada. Puedo integrar sin problemas. 1/3, obviamente con la fórmula que yo me guié. Cuadrada más 5 al cubo sobre 3. Eso es igual a 1/9 de x al cuadrado más 5 cubo. ¿Y queda claro esa parte? Sí. Perfecto. Vamos a ver esta. Vamos a usar obviamente la fórmula del seno, y la fórmula del seno se ubica en el argumento del seno. ¿Por qué? Porque la fórmula es seno de teta diferencial de teta. No te dice diferencial de seno de teta, dice diferencial de teta. Entonces aquí el argumento es el que nos importa. U es igual a 3 por x y la derivada de u es igual a 3. Perfecto. No tengo variables y aquí tampoco. Excelente. Tengo un 3, no, pero no lo tengo acá, lo completo. Listo. Tengo función, derivada. Puedo aplicar la fórmula. Creo que es menos coseno. ¿Sí? De otra manera, un ejemplo. Está acá. Misma fórmula, lo que me interesa es el argumento. U es igual a 3 por x cuadrada. La derivada de u es igual a 6x diferencial de x. Aquí ya tengo una función. Tengo x aquí afuera. ¿Chavos? ¿Tengo x aquí afuera? No. No puedo integrar. No puedo usar esa fórmula. Sencillo, no hay más. No puedo. Aquí me quedo. No se puede resolver por esa fórmula. Pero, si yo tuviera aquí esto, ahí sí, la puedo integrar. Función, derivada. Aplico la integral. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Y por qué método sí sería integrable? Bueno, hay integrales que no se pueden resolver, algunas. Ahora ya que mencionas esa parte,
Cuando no puedes resolver una integral con todas las fórmulas, yo les sugiero que usen las del Granville. Está bastante extensa las fórmulas y son las necesarias, no necesitas más. Entonces supongamos que llega un ejercicio que yo les ponga que yo sé que ya lo van a poder resolver, pero pues vamos a ir por pasos, ¿no? Yo les pongo este ejercicio ahorita. Se van ustedes al Granville. A ver, X, logaritmo de X. No estaba en la otra página. Oye, profesor, no hay una fórmula directa en el Granville. Para esta. No hay. Entonces, y si hago UX, su derivada es diferencial de X, tengo esta X, no la puedo quitar. Y si tomo como argumento esta para B a la N, su derivada es de X, tengo logaritmo. Entonces, ¿qué hago ahí? Ya no entendí, porque no hay una fórmula directa. Ahí vienen los tres únicos métodos que existen. Por partes, que es esta, sustitución trigonométrica y por fracciones parciales. Estos tres métodos tú los aplicas cuando no puedes aplicar una fórmula directa en esta integral, por ejemplo. No puedes aplicar una fórmula directa en esta integral. Entonces lo que tú haces es buscar esos tres métodos. Por partes, fracciones parciales, que esos tres vamos a ver el siguiente sábado, y por partes, fracciones parciales. Sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Son los tres únicos métodos auxiliares que puedes utilizar para resolver estas por partes. En la siguiente clase vamos a definir cuándo se hace por partes, cuándo no, y etcétera, ¿no? Ajá. Oye, no se puede. Usa series. Usa series para resolver la integral. ¿Por qué? Porque vienen de una sumatoria, entonces puedes aplicar series para poder resolverla, ¿no? Entonces hay otros métodos alternos, las series no se van a ver aquí, pero hay otros métodos alternos, ¿no? Entonces, los métodos, los tres que mencioné, los van a aplicar cuando no pueden aplicar una fórmula directa, como es en este caso. En el Granville. Hay otros libros que traen 200, 300 fórmulas, pero si quieren, revísenlo. Se llama Fórmulas y tablas de matemáticas de la serie de Shaun. Pueden descargarlo si quieren y les puede servir de ayuda para el examen, pero pues sí voy a pedir procedimiento. Entonces, si les pongo esta integral, no me pongan la respuesta. Porque sí hay fórmulas directas de estas, ¿no? Y las vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces, este tip, no se les olvide, siempre va una función y su derivada. Independientemente de la fórmula que vayan a aplicar, siempre va la función y su derivada. En una función de la integral, el argumento es el que toma la parte como variable. En el logaritmo es lo que va adentro, en las trigonométricas es lo que va adentro, en la exponencial es el exponente, ya sea a la f de x, pues lo que tiene exponente es a, es la variable. En la exponencial, la e, también el exponente es lo variable. En las trigonométricas es lo que va dentro del paréntesis, en la logarítmica es lo que va dentro del paréntesis, en un polinomio es la base, ¿no? Entonces, independientemente de la fórmula que ocupen, deben de tener función y derivada. Función y derivada. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Sí. Sí. Bien. Pues ya no le voy a quitar más tiempo al doc porque luego algunos se enojan. Pregunta nada más, profesor. ¿Mande? Una pregunta con respecto a los ejercicios que hay de integrales. ¿Para cuándo serían? Ah, bueno. Esos ejercicios de integrales, no recuerdo si ya incluyen sustitución trigonométrica por partes y fracciones parciales. ¿Las incluye? No, ¿verdad? Por lo menos la primera parte no. Que son la de la página 236. Okay, voy a revisarlos, pero no son para este jueves. Son de este jueves en 8. Porque el examen de integrales será del sábado que viene al siguiente. Porque el sábado que viene a ver los tres métodos. Entonces, todavía tienen, por así decirlo, 2 semanas para hacerlos. 2 jueves. En el segundo jueves, ahí lo voy a pedir. Sí, pero váyanlos haciendo para que vayan administrando su tiempo. Y como consejo que les puedo dar, administren mucho su tiempo. Porque después diseño, bueno, se va a poner interesante. Entonces, administren bien su tiempo. ¿Sí? Okay, Jueves 1 de julio, ¿no? Ajá, para esa fecha. Sí. Muy bien, gracias.
Perfecto. Bueno, entonces si no hay otra duda o comentario, vamos a dejar la clase hasta acá. Una pregunta. ¿Los resultados del examen nos los da la Voy a siguiente tratar de clase? mandar la semana que viene. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces si no, nos vemos el siguiente sábado. Que tengan excelente semana. Igualmente, gracias. Profesor. Gracias, igualmente. Hasta luego, profesor.